Hola chicas, buenos días. Perdón que las haya dejado un momentito en silencio. Estaba yo atendiendo una llamada, que me agarró de sorpresa, la verdad, pero ya quedó. Nos quedamos, si mal no estoy, terminamos de ver lo que son las fuentes del derecho internacional. ¿Sale? Vamos a ver precisamente este, ah, un aspecto muy importante que es el derecho internacional y la soberanía. Déjenme nada más abro la presentación para podérselas compartir, ¿sale? Dice que esto no, esto tampoco. Vamos a ver, ¿dónde es esta cochita? Hola, hija, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, que para luego es tarde. Ya están casi todos. Yo creo que ya dicen no tardan en llegar. ¿Sale? Muy bien. Una de las cosas más importantes, don Carlos, que tiene precisamente el Estado, o que debe tener el Estado, es la capacidad de autodeterminarse por sí mismo. ¿Sale? ¿Esto qué significa? ¿O qué quiere decir con una capacidad de autodeterminarse? Esto quiere decir que el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte para que nadie le diga qué tiene que hacer. ¿Sale? Ese en un primer momento, fue lo que se conocía o se entendía como soberanía, ¿no? La capacidad o la fuerza suficiente para no estar manipulado sobre nadie. Después, la soberanía tuvo un cambio un poco más drástico de entendimiento. Y tal y como dice el segundo punto, es el poder supremo que ejerce el Estado frente a sus subordinados como una relación subordinada. ¿Sale? Incluyendo a las agrupaciones humanas como partes integrantes que son del Estado. Esta pequeña oración es el nuevo cambio que se dio precisamente gracias a Jean Baudin al definirlo y reconstruirlo de la concepción antigua, ¿sale? Si bien es cierto, el término soberanía no es un término que ustedes digan, viene de Roma, viene de los griegos, viene de Egipto, o sea, no. Pero sí era una concepción que se traía precisamente de esos pueblos, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué pasaba precisamente um, con los territorios romanos conquistados? Con esos territorios, lo que sucedía es que a ellos se les permitía precisamente mantener sus costumbres, pero al final del día pagaban un tributo a a los romanos. Los griegos no eran tan piadosos en ese estricto, ya que ellos sí pedían la sujeción a las leyes griegas. Los egipcios ni se diga, ¿sale? O sea, los egipcios sí era obediencia irrefutable y casi, a ciegas hacia el faraón, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que en un momento, en un primer momento, se debe entender como soberanía. Sin embargo, le reitero, esto cambia precisamente con Jean Baudin y les da esta característica. Sí, la soberanía es un poder supremo que te permite a ti funcionar, desarrollarte, participar, intervenir a nivel internacional desde una primera perspectiva y desde una perspectiva interna, ¿sí? Como el máximo poder donde tú realmente ordenas sobre los de abajo. O sea, no hay un poder encima de ti, ¿sale? La razón por la cual, en más de una ocasión, el maestro Ferrer MacGregor, Fix Amudio y muchos otros maestros, grandes maestros y tratadistas, pues atentaban, bueno, no atentaban, sino decían que estaba mal la concepción de soberanía para los estados, o sea, para las partes integrantes del Estado mexicano.
porque decía, es que no son soberanos, son autodeterminables. O sea, autodeterminarse en el sentido de que tienen la capacidad de organizarse como ellos quieran. Claro, la Constitución ordena precisamente la sumisión al modelo federal, ¿sale? Los tres poderes y sus leyes, ¿sale? Es básicamente lo que tiene esta cuestión, ¿no? Pero al final del día, los estados pueden tomar la decisión que ellos quieran, porque son autodeterminables, ellos mismos se determinan, ¿sale? Entonces, ya con este primer momento, podemos hablar ahora sí de un estado soberano. Es un estado soberano, aquel que tiene capacidad para organizarse y establecer un orden normativo al interior de sus fronteras, ¿no? Por ejemplo, la Federación, el Estado mexicano, tiene normas federales que rigen sobre todo el territorio nacional. Perdón, pues, por esa parte también tiene mucho que ver con esa posibilidad de autodeterminarse a sí mismo o de gobernarse a sí mismo. Pero también se fijan, dice que es la facultad de actuar en un plano de igualdad supeditada a normas que rigen a la comunidad internacional. ¿Sale? Esta es la parte de lo que llamamos la soberanía nacional, ¿no? La soberanía exterior. A ver, Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Pues todos estamos en el mismo plano. Por mucho que, claro, utópicamente hablando, por mucho que ustedes me digan, no, es que Estados Unidos es una potencia mundial. Sí, Estados Unidos hará lo que ustedes quieran. Pero al final del día, no está por encima de nosotros, ¿sale? En teoría. Está precisamente como un par con nosotros, ¿sale? Oiga, profe, pero pues es que ¿cómo se llama? John Biden le da órdenes al viejito de nosotros y le dice, no, es que tú no dejas pasar a los migrantes. Bueno, son políticas, son negociaciones, son parte de los miles y millones de tratos y de deudas que tenemos con Estados Unidos gracias a todos los anteriores presidentes. Y no nada más hablo precisamente de nuestro actual viejito, sino del viejito para atrás, ¿sale? O sea, no crean que nada más es ¿cómo se llama? De los priistas, ¿no? O sea, no, estos son todas las deudas que tenemos con Estados Unidos desde mucho antes, ¿sale? Perdón, es que me distancié. Ahora, ¿qué pasa precisamente con los estados soberanos? En un primer momento, debemos entender, digo, ya que la cámara está enfocada a mí, que todos los estados, están en el mismo plano. Si ustedes se fijan, ahí están ya todos niveladitos, ¿sale? Eso es lo primero que debemos entender cuando hablamos de un estado soberano. Nosotros no podemos llegar y decir, oiga, pues es que, por ejemplo, el Principado de Mónaco no tiene poder internacional, se lo deja Francia. Ok, va, pero es un acuerdo que ellos tienen. Oiga, pero el Principado de Liechtenstein tampoco tiene personalidad internacional. Pues, ¿qué crees? Ya la tiene, por eso es Liechtenstein, ¿vale? Ya está como país, ya está reconocido internacionalmente. Tan es así que si no fuese posible o no fuese reconocido internacionalmente, no participaría algunos eventos de los Juegos Olímpicos, así de simple, ¿sale? Claro, no participan todas las disciplinas, pero sí por lo menos en algunas sí tiene intervención. Para que tú puedas tener intervención en las Olimpiadas, tienes que ser un Estado soberano. Entonces, ahí es donde viene precisamente ese plano de igualdad que debe de existir entre los países. ¿Vale? Profesor, Dime, hija. pues se refiere a la soberanía más que nada para poder hacer o firmar tratados internacionales, ¿no?
A eso se refiere este punto de soberanía, tener una igualdad entre estados para poder crear o ratificar tratados internacionales, ¿no? Ese es uno de los efectos, y es correcto, Yadis. Es uno de los efectos que tiene precisamente perdón, la soberanía, ¿no? Si no existiese ese plano de igualdad, nosotros podríamos firmar un tratado internacional. Y voy a poner un ejemplo más simple. Perdón. Un ejemplo más simple. Vamos a utilizar a Yadis, ya que uso la palabra. Yadis, por ejemplo, ¿tú firmarías un contrato con un chavo de 18 años? Depende del contrato, pero depende del contrato, pero podría hacerlo, sí, porque ya es mayor de edad. Entonces, Exactamente, ya están en un plano de igualdad, ¿no? sí, ya el contrato dependerá dependerá si lo firmo o no de lo que hable el contrato, ¿no? Y ya el contenido, bueno, ya es otra cosa. Ahora, te pregunto, ¿tú firmarías un contrato con un chavo de 17 años? No, ¿Por qué no? porque estoy en desigualdad o el menor está en desigualdad porque precisamente es un menor y no tiene la capacidad de goce y de ejercicio, a menos que sea un menor emancipado. Ya no existen. Bueno, en un supuesto que existiese, podría ser, pero en otro no estaría en igualdad de condiciones para firmar un contrato. Así es. Y estas dos preguntas atinan precisamente el comentario de Yadis. Mientras no haya igualdad entre las personas, perdón, mientras no haya igualdad entre las personas, va a ser literalmente difícil, que se puedan entender, ¿sale? ¿Por qué? Porque precisamente esa paridad te coloca en una cuestión de circunstancias iguales. Claro, vuelvo al punto, esto es utópico. ¿Por qué? Si realmente nosotros aplicáramos la cuestión de que existe esa paridad entre, entre las partes, de entrada, no hubiéramos Telecán. Así de simple, ¿sale? Entonces, vuelvo, ese es el punto que hay que entender. O sea, siempre tiene que haber esa paridad. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado, ¿sí?, ejerce, como decíamos, el Principado de Mónaco? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué Francia es quien realmente ejerce las facultades representativas internacionales del Principado? Oigan, pero es suficientemente capaz económicamente hablando, ¿no? Es muy fuerte, muy importante el Principado. ¿Pero por qué no tiene soberanía externa? Porque nadie se la ha reconocido, ¿sale? En su momento, el Principado a nadie le reconoció la facultad de soberanía externa. Entonces, se le hizo más fácil hacer que Francia lo tuviera y lo representara internacionalmente, ¿sale? Si tú no tienes soberanía externa, y para ello tienes que reconocerte como un ente soberano externo, entonces no existes internacionalmente. Ahora, vamos a distinguir en el primer cuadro, en el cuadrito de la izquierda de sus pantallas, ¿qué entendemos por soberanía? Por soberanía interna, ¿sale?
Y hay que verla desde dos puntos muy importantes. Primero, una cuestión demasiado cerrada y una cuestión más amplia. El factor cerrado, el factor restringido, indica precisamente que los altos funcionarios, perdón, indica precisamente que van a existir funcionarios o van a existir personas que se encuentran dentro de la, no sé llamarlo así, dentro de una élite especial que les permite gobernar y mantener el orden dentro del territorio, ¿sale? Y que además de que se encuentran dentro de una élite especial, también lo es que esa élite, precisamente, forma parte de un todo llamado gobierno, ¿sale? ¿Esto por qué es así? Porque el Estado, como una ficción más de la ley, es decir, como algo que no existe, requiere precisamente a personas físicas para existir. Y esto, a su vez, no puede estar tampoco ser un ente absoluto. ¿Por qué? Porque el gobierno, tú, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, nosotros, si entráramos al gobierno donde no estuviera seccionado por diferentes funciones, pues todos haríamos cualquier cosa, haríamos las cosas más sencillas, ¿no? Y dejaríamos precisamente a un lado las cosas más complicadas, ¿sale? Entonces, esta primera parte, el término restringido, nos habla concretamente de la división gubernamental del gobierno y su división gubernamental, representada precisamente o encabezada precisamente por esa élite, ¿no? Que los secretarios de Estado, que los subsecretarios, que los directores, que los subdirectores, shalala, 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 ¿no? Bueno, en el caso del Poder Judicial, ¿no? Los ministros de la Suprema, el Consejo de la Judicatura, los magistrados componen el pleno de circuito, bueno, perdón, los ministros componen las salas, luego ya los plenos de circuito, shalala, y así sucesivamente, ¿sale? Eso hay que entenderlo de esa manera, en un primer momento, con una acepción más restringida a la soberanía. Pero también más amplia implica que la ley te va diciendo cómo te debes de comportar, ¿sí? ¿Qué es el famoso proceso institucionalizado? Oiga, vengo a solicitar X cosa, ¿no? Ok, perfecto. Es más, vamos a algo simple. Un acta de nacimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el acta de nacimiento? Oiga, vengo a solicitar una copia del acta de nacimiento. Sí, mire, acá están los requisitos. Oiga, pero es un acta de nacimiento, deben que dármela. Sí, pero tiene que cumplir con esos requisitos. Eso es el proceso institucionalizado. Claro, me estoy yendo a una cuestión muy simple, muy banal, ¿sale? Pero no hay otra forma de explicarlo, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo les puedo decir que el proceso institucionalizado tiene que ver precisamente, por ejemplo, con la licitación, un proceso de licitación, ¿no? Haces las invitaciones, esperas las invitaciones, esperas las propuestas, se hace un debate, en el debate se determina, se escuchan a los licitantes que hayan llegado, se toma la determinación quién tiene la mayor capacidad, si no hay nadie que tiene la mayor capacidad, este, se vuelve a hacer una segunda convocatoria, se invitan a nuevos licitantes, los licitantes vuelven a presentar su propuesta, se vuelve a deliberar sobre si las propuestas de los licitantes son adecuadas, y si no es así, pues ya se tiene por desierto, ¿no? Eso es un procedimiento institucionalizado, pero eso me voy a tardar super millones de años tratando de explicarlo, ¿vale? Entonces, pues no tiene caso. Entonces nos vamos a algo más simple, como lo es la emisión de un acta de nacimiento, ¿no? Es más, hasta por internet le dicen, a ver, danos tu CURP, tu RFC, tu nombre completo, el nombre completo de la persona o el nombre completo del solicitante, los datos de la acta que vas a buscar, nombre completo, quién lo registró, ta, 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 ¿no? Todo eso.
Eso es un procedimiento institucionalizado. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chicas? ¿Y Edgar? No, profe, en lo que entré un poquito tarde, pero vamos bien, voy entendiendo todo esto. Ok, Sandy, ya te vi. Reitero la disculpa por la paleta. No, ya estaba yo bien. Pero se le ocurre Santo Maestro, dice el domingo. Tuvimos fiesta. Pues ya sabes, ¿no? El destrampe. Y frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Y luego la lluvia, pues no ayudó en nada. Por tomar Entonces, disculpen la paleta. Y Yadis me dejó aquí colgado, yo esperando aquí mis gomitas de coca. Y pues ahí me dejaron colgado. es que quiero sentir lo que siente el tomar clases en pijama. Ay, hija, yo nunca tomé clases en pijama. Qué bueno, no, pero es que tengo al rato que hacer una gestión en la Ajá. SGT, pero es a las 9 de la mañana. Y como ve que hoy hay simulacro nacional a las 11, Ujú. y si no me apuro ya no me va a dar tiempo. Ok, hija. Pero que no fue por gusto, sino por necesidad. Hmm. Cuando es por trabajo, pues ya ni modo. Y para la próxima sí le llevo hasta unas de rompope para que amarre. No, hija, no, no, no paso. ¿Ya se va a dejar del alcohol o el alcohol de usted? No, pues nunca hemos sido cercanos. ¿No? No. Pero son gomitas, profe. Esos no hacen daño. Mírame, que eso es algo bueno por mí. Más paletitas. Ah, bueno, pues, perfecto. Créeme que las voy a agradecer. Muy bien. Lo voy a tomar en cuenta para un punto extra en mi materia. Para que sigas Uy, no, pagando. ahí ya está cobrando el favor. No, porque ella llega tarde. Siempre llega tarde. Hasta mi clase en línea llegué tarde. Exactamente. No me podía conectar, profesor. Sí soy. Llegó como 8:10. Creo sí. La única que llegó temprano fue Sandy. O sea, mi pago por entrar a la clase son unas paletas, unos dulces, para que no se vea tan horrible mi llegada a 8:10, ¿no? Y no, Rayos, tengo que hacer algo porque yo estoy lejos y con eso de entrar tarde necesito ingeniármela. Unos pastes, manda unos pastes. Pudiera ser. Acá se los hacemos llegar al profe papá sin problema. Yo creo que sí, lo pensaré. lo pensaremos, lo pensaremos. Pero bueno, dejaremos la plática para otro momento. Le damos precisamente al segundo cuadro de del que estamos proyectando, precisamente ya más centrado a explicar o dar una explicación más breve sobre lo que es la soberanía a nivel externo, ¿sale? Por ahí quien tenga abierto su micro, por favor, ciérrelo. Gracias, ¿sale? Es un aspecto totalmente diferente, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? A ver, el Estado, como todo, como toda ficción de ley, tiene que proyectar precisamente una imagen. Esa imagen que proyecta el Estado mexicano se construye, igual que las personas morales o las personas jurídicas, a través de la personalidad de los socios. En este caso, el Estado se encuentra su personalidad provista precisamente a través de la Constitución, que la Constitución es la forma en que nosotros nos manifestamos como estar de acuerdo con las disposiciones, forma, estructura, mecanismos del Estado mexicano. ¿Vale?
Entonces, para que nosotros tengamos esa personalidad internacional, requerimos precisamente la existencia individualizada, ¿sí? Primer elemento. ¿Esto qué quiere decir? Como una existencia individualizada. Si tu estado te encuentras sometido a otro estado, automáticamente ya no eres individual. Vamos a verlo de otra manera. ¿Qué pasa con un niño cuando se encuentra bajo la tutela de los padres? ¿Puede hacer algo? No, evidentemente no. Entonces van a decir, bueno, pero el niño juega, el niño decide, sí, pero más allá de unas decisiones tan, tan comunes, tan coloquiales, no toma ninguna decisión fuerte. ¿O acaso el niño decide, por ejemplo, de qué va de qué va a vivir o qué va a comer, ¿vale? Todo ese tipo de meras situaciones, ¿vale? Entonces, mientras el niño precisamente crece para poder tener ya su propia proyección, o sea, su propia personalidad, depende precisamente de los padres. Y entonces los padres absorben la personalidad de los hijos. Lo mismo sucede cuando un estado se encuentra bajo el yugo de otro estado. Él no puede desarrollarse por sí mismo, sino que se tiene que desarrollar por la persona con la cual se encuentra ligado, ya sea de buena o de mala manera. Por eso la personalidad internacional, en un primer momento, sí debe de ser un individuo o un sujeto individualizado, ¿sí? Que no exista nadie detrás de él. Y dos, ¿sale? Debe de cumplir ciertas características. No crean que nada más porque dicen, ya somos un estado y no sé qué, ya. No, ¿por qué? Porque tenemos muchos estados sin nación. Uno de ellos es precisamente, digo, muchos estados sin una norma constitutiva, sin que se les reconozca. Inclusive tenemos naciones, por ejemplo. Tal es el caso de la comunidad judía, ¿sí? Casi aniquilada durante la Segunda Guerra Mundial, que por ejemplo ahí comparten tradiciones, comparten todo, o sea, comparten todos los elementos para crear el Estado judío, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no cumplen con esos requisitos, ¿vale? Entonces a ellos no se les puede reconocer precisamente como sujetos de derecho internacional, ¿vale? Porque no cumplen con esos requisitos que se requiere para poder ser un Estado, ¿sale? Vamos a ver qué pasa, o de qué forma podemos alcanzar el estatus de sujeto de derecho internacional. O sea, un Estado, ¿cómo alcanza precisamente a ser un Estado o ser un sujeto de derecho internacional? Para ello, precisamente, tenemos las doctrinas del reconocimiento de Estados y gobiernos. ¿Sale? En teoría no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el Estado implica la existencia no nada más de los poderes, sino también aplica precisamente para cuestiones, mmm, ¿cómo llamarlo? Para situaciones que lleven precisamente su propia intervención. ¿Sale? Ahora, recordemos, ya me acuerdo. Decíamos precisamente que no es lo mismo el reconocimiento del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno eh, no necesariamente implica el reconocimiento de los demás elementos. Además, un Estado puede existir y puede cambiar de gobierno. ¿Sale? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la cuestión acá? Ahora,
Hay que entender algo demasiado importante. El hecho de que te reconozcan a ti como un Estado, un sujeto de derecho internacional, no necesariamente implica el reconocimiento de las instituciones que formen parte del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces, bueno, ya no tanto, pero antes escuchábamos, reconozco el Estado de él, pero no el gobierno, reconozco al Estado cubano, pero no al gobierno de Fidel Castro? Asquatch, ¿no? ¿Alguna vez algún Estado dijo eso? ¿Qué significa? ¿Tiene el mismo alcance? No. ¿Por qué? Porque precisamente el no reconocer a un Estado, al gobierno de un Estado, significa que el Estado existe, su constitución existe, pero no a las personas que lo representan. ¿Está bien? Es decir, si yo reconozco al gobierno, por ejemplo, vamos a imaginar el gobierno de, si nada más reconozco el gobierno, significa que la forma de división, la estructura, de cuál es la capital y todo lo demás, eh, es desconocido y por tanto, como es desconocido, pues cualquier sujeto de derecho internacional puede precisamente apropiarse. ¿Vale? Sin embargo, este fenómeno del reconocimiento de Estado fue dando pequeños giros. ¿Vale? ¿Por qué pequeños giros? Primero, más que nada, los reconocimientos de Estado y de gobiernos fueron sufriendo cambios porque ya, si de por sí era complicado que lo dieran, ahora es más complicado que lo den. Dos, los reconocimientos de gobierno casi no se hacen, ¿sale? O sea, es muy poco o en muy pocas ocasiones donde se nota que se reconozca un gobierno, ¿sale? Y tres, es más común los reconocimientos de Estado que los reconocimientos de gobierno. ¿Por qué? Es que debe de existir una cierta empatía o simpatía por la persona que está desarrollando o está precisamente protegiendo a ese Estado. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, Ok, vamos a ver mensajes. se podría eh, ejemplificar con Saddam Hussein en su momento, porque fue desconocido su gobierno, ¿no? Bueno, más bien Estados Unidos desconoció su gobierno. Exactamente. Pero no desconoció al Estado árabe, ¿o sí? No, no, solo desconoció su gobernabilidad, ¿no? Exactamente. Que ese es uno de los fenómenos que generalmente pasa. ¿Por qué? Cuando el Estado o cuando un gobierno empieza a ser demasiado violatorio de garantías individuales, precisamente lo que se logra con eso es que no se desconozca, perdón, que no se desconozca el Estado, pero que sí se le quite toda la validez jurídica internacional que tenga ese gobierno a nivel externo. Muy bien. Ok. Ah, se me fue. Perdón, chicos. No. El reconocimiento es un arma de dos filos. Te puede beneficiar como te puede perjudicar.
¿Por qué digo que es un arma de dos filos? Perdón, chicos, que estoy tratando de esperar si me sale un poquito de tos, pero no. Porque es un arma de dos filos, el reconocimiento estatal. Por una cuestión. ¿Dónde está? La segunda línea del primer punto. Connotaciones de presión política. Por eso es un arma de dos filos. ¿O quieres que yo te reconozca como... ¿Quieres que te reconozca? ¿Quieres que te reconozcamos como sujeto de derecho internacional? Sí. ¿Ok? ¿Qué me das a cambio? ¿Qué voy a obtener yo por decir que tú eres un sujeto de derecho internacional? ¿Sale? Por eso, las connotaciones de presión política. ¿Sale? ¿Por qué? Para que un Estado lo reconozca, debe de ceder o debe de reconocer ciertos factores o ciertos elementos que le ayuden a poderse declarar como Estado reconocido. Máxime que la ONU sigue mucho algunas doctrinas estadounidenses de reconocimiento de estados, ¿sale? Entonces, ahí es donde realmente se vuelve complicada este tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, ya. El maestro César Sepúlveda nos da un pequeño esbozo de lo que es un reconocimiento de Estado, al decirnos que que es la acepción más aceptable es la admisión dentro de la familia del Estado. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo un Estado, cuando reconocido, entra en un círculo? Así es. Los estados al momento de que no son reconocidos internacionalmente, no solo tienen su jurisdicción, no solo tienen su capacidad perdón, chicos, de composición o de estructura a nivel interno, más no a nivel internacional. Si, por ejemplo, vamos a suponer que Bolivia no fue reconocida internacionalmente, ¿no? ¿No? Mientras Bolivia no sea reconocida internacionalmente, que es nuestro ejemplo, con ellos no se pueden celebrar ningún tipo de tratado internacional. A lo mejor pueden ser muy ricos en minerales preciosos, pueden ser muy ricos en algunas otras cuestiones, pero los estados no pueden llevar a cabo ningún tipo de acto jurídico con un estado que no ha sido reconocido como sujeto de derecho internacional. ¿Sale? Es como lo que pasó en Ucrania, ¿Cómo? como lo que pasó en Ucrania. En Ucrania. Es el país que está peleando con Rusia, ¿no? Sí. Ajá, o sea, aunque si bien es cierto es un estado, no estaba dentro de la élite o ajá, dentro del organismo internacional para poder, para que otros estados lo defendieran, ¿no? Entonces, al que Ucrania no estuviera adherido, entonces eso, primera parte, impide la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y la otra parte, pues que se queda en un estado de indefensión porque no hay otro estado que lo pueda ayudar, ¿no? A luchar contra Rusia. Y aunque se dan acciones humanitarias en distintos países del mundo, pues no se puede adherir, ¿no? Para poder ser, pues, ayudado o cuidado por otros países, ¿no? Que tuvieran armamento. Es un ejemplo un tanto, es un buen ejemplo, Yadis. Es que un tanto, no quería meterme ese aspecto, pero creo que queda bastante bien. Sin embargo,
queda bastante bien. No digo que sea un excelente ejemplo. ¿Por qué? Recordemos que si bien es cierto, Ucrania no está dentro de la ONU, la razón por la cual precisamente no se le puede apoyar, porque no está dentro de la ONU, y fue lo que quería evitar Putin, precisamente, con el hecho de decir, no, pues, si Ucrania llega a la ONU, pues cualquier estado puede pedirle, oye, tratado internacional para cuestiones nucleares, ¿vale? Sobre todo por ese reactor que ya se activó, ¿sí? Con eso entonces, es lo que realmente busca Putin, que es mantener a todos los países fuera, no tanto evitar la tercera guerra mundial, porque si siendo realistas, pues cualquier estado puede llegar y decirle, sabes que yo no estoy de acuerdo contigo y órale, me junto con Ucrania para darte en tu Mauser, ¿no? O sea, cualquiera lo puede hacer. No necesariamente necesitas tener una relación comercial o de ¿cómo? ¿Sale? Ah, se me acaba de ir la palabra. Ya. Precisamente el señalar, o el decir que pues, cualquier país puede ayudarlo, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacen? Aparte de evitar la tercera guerra mundial. Porque si fuese así de sencillo, que todos los países se pudieran intrometer en los conflictos armados, ¿sí? Ellos mismos estarían violentando los principios del derecho internacional, que es precisamente el no intervencionismo, ¿vale? Pero vamos a imaginar que uno se mete a los catorrazos con Rusia, ¿no? Que ustedes gustan más de Jordán. ¿Qué pasaría después? Habría un conflicto con ese estado. Habría un nuevo conflicto con el nuevo Estado, ¿no? Literalmente sería comprar un problema que no es tuyo, ¿no? O sea, a lo mejor no será suyo, pero, o a lo mejor sí, pero pues si le interesa, el que le interese se mueve, ¿vale? Ah, perdón, chicos, lo que se decía. Ahora, otra cosa. Decíamos que precisamente la definición nuestra es Sara Sepúlveda de admitir a alguien dentro de la familia estatal. Eh, es un tanto adecuada. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo más común, ¿no? ¿Ustedes le pedirían ayuda a un completo extraño? No, No, evidentemente no. Ahora, Depende, ¿no? ¿cómo Edgar? Depende. De, ¿Qué clase de ayuda? Si es algo sencillo, a lo mejor algo que no me vaya a vulnerar, a lo mejor sí. Oye, ayúdame a empujar mi carro. Ah, gracias. Oye, ¿me ayudas a comprar esto? Porque no sé, no me puedo bajar de mi carro porque estoy en raya roja. A lo mejor se chinga el dinero, pero pues bueno, ya. ok, No sé. ok, hijo, muy bien. Tú te vas más por el apoyo humanitario, ¿no? Que debe recibir, Ándale. Sí, sí, sí. pues precisamente por apoyos humanitarios. Luego se han dado guerras, ¿no? Es que sí, ya hablar de estados también es un poquito más difícil, creo yo, porque ya son cuestiones más, o son organizaciones más grandes. Sí, generalmente la mayoría son cuestiones muy grandes y sobre todo que tienen que ver mucho
con una cuestión. Lo que tú hagas con un estado, ¿sí? Bajo el principio de reciprocidad, ¿sale? El otro estado te lo debe de devolver. ¿Qué significa esto? Si vamos a suponer que un estado ayuda, no sé, a su si un estado ayuda, por ejemplo, a otro, por el principio de reciprocidad, ¿sí? Se encuentra obligado a devolverle el mismo favor o un favor similar. Ejemplo, Bolivia intenta ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Termina el conflicto armado y Bolivia se enfrenta ahora a una batalla encarnizada con los, no sé si estén cerca, me disculparán, con los venezolanos, ¿no? Bajo ese tenor, el principio de reciprocidad estatal, reciprocidad de los estados, implica que si Ucrania recibió ayuda de otro país, Ucrania está obligado a devolver el mismo favor. ¿Sale? Por eso, Muchas cosas no se han metido, ¿no? Cuando fue la Guerra Fría, en Cuba que tenían los misiles en México, dijo, ah, sí, pero pues no es mi problema, ¿no? Entonces, literalmente, México se hizo el que no vio, ¿no? Para no ser, pues justamente, ¿no? Caer en esa situación de uno, pues, dañar a los Estados Unidos, que es nuestro vecino poderoso y cercano, y el otro no meterse en broncas que no eran suyas, ¿no? sí, exactamente, sería lo mejor, ¿no? Sí, claro. Pero siempre hay alguien, pero sí ese principio, que es uno de los pocos principios que los estados no quieren seguir, ¿sale? Y por eso es que no lo hacen, no lo cumplen. La reciprocidad internacional, ¿vale? ¿En qué caso sí lo llegan a cumplir? En determinadas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ya con cuestiones procedimentales. Es decir, con un juicio, con una solicitud de pruebas, con las extradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahorita que hace mención a la extradición, eh, esa parte de la extradición, obviamente se me hace muy claro de que en algunos países no hay extradición porque no les gusta, porque no les conviene, porque no es forma de resolver los conflictos, ¿no? Pero una extradición podría ser un 50-50 del, por ejemplo, yo te mando a, no sé, al Chapo y tú después, me regresas el favor con, no sé, a lo mejor cobrarme menos aranceles en un puesto, ¿no? O tendría que ser equiparado al mismo procedimiento penal. No, no hay equiparación. Recuerda que ahí te estás tocando un tema muy sensible, Yadis. Si tú le das un beneficio a un Estado, recuerda que se puede volver costumbre. Ah, ok, porque ha pasado, ¿no? Que por ejemplo hay presos mexicanos en cárceles americanas, cuando el Estado mexicano dice, ¿sabes qué? Pues no, mándamelo para acá, yo aquí le voy a llevar su procedimiento, el Estado americano dice, ¿sabes qué? Pues no, Ujú. Pues acaba de pasar, ¿no? Ovidio se fue para allá. bueno, no se fue, se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron. Ajá, Bueno, sí, más bien. entonces, pero por ejemplo, hubo reos mexicanos que estaban en pena de muerte y cuando México le dijo, ¿sabes qué? Mándamelos para acá y aquí que cumplan su pena, Estados Unidos dice, no, porque estos ya están, pues literal, ¿no? Y con un, con un pie en el panteón. Y entonces Sí. ahí yo creo que existe una desventaja, ¿no? Porque nosotros sí le mandamos a quien quiere cuando lo tenemos enjaulado y cuando nosotros como Estado mexicano pedimos que se haga una extradición a México, este, pues no se hace, ¿no? ¿Por qué? Pero no hay desventaja.
O sea, no, porque al final del día la extradición es una facultad netamente estatal. O sea, no hay, ¿cómo llamarlo? Si bien es cierto, existe el Tratado Internacional de Extradición, al final del día queda decisión de los propios estados concederla o no. Si ellos no quieren, está bien. Que nosotros seamos muy, Buena onda, ¿cómo? muy buena onda. Muy buena onda, como dices, con los estadounidenses, bueno, es otra cosa. Aparte, una pena que se va a ejecutar más rápido que una pena que se va a ejecutar de manera tranquila, ¿sale? Pero, por ejemplo, hubo otra situación, ¿no? Con Florence Cassé, Ajá. se fue extraditada y ella le dije, no, usted disculpe, ¿no? Cuando aquí, pues, fue una secuestradora, ¿no? Entonces, pues ahí qué onda con los... Bueno, obviamente entiendo el Tratado Internacional que pues es meramente política, ¿no? Y desarrollos en buena onda, pero pues, ¿qué pasó ahí con la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Que aquí ya se la había declarado, ya era una secuestradora en potencia y que había matado no sé cuánta gente bajo su liderazgo con la Nueva Francia, la tratan como si fuera la princesa de Gales. Entonces, yo creo que ahí también la Corte Interamericana tuvo que haber actuado, ¿no? Por una acción violatoria de derechos humanos de las víctimas, y no lo hizo. No, la Corte Interamericana hizo bien en no meterse. Primera, porque no está en sus facultades. Pero pues fue una acción violatoria en derechos humanos, ¿no? Sí, pero solamente dentro del continente americano. ¿Quién era la otra parte? El Estado francés. Tenía que ser la ONU la que se debía de meter. ¿Sale? Bueno, quedando ese tema. ¿Qué pasó con Florence Cassés? ¿Por qué dices, nos dice Yadi, no, pues es que sale de México, sentenciada, llega a Francia y la liberan? Simple, simple. El principio de territorialidad de la ley. Es el principio de territorialidad de la ley, chicos. A ver, Y claro, allá no cometió ningún ilícito, entonces. ese es el principio de territorialidad de la ley, Edgar. O sea, a lo que me refiero es de que aquí en México iba a ser sentenciada porque los hechos que cometió, los actos que cometió en México son un delito, pero pues solo abarca México, abarca hablando de eso al territorio de México, por eso le digo que allá no cometió ningún delito, porque pues, no llega nuestra ley hasta allá, digamos. ¿Vale? Entonces es correcto. Ahí sí ya. ¿Por qué? Porque Francia no cometió ninguna ley. Llega a Francia y sale y vaya, vete. No, no reconocemos la sentencia mexicana. Una. Y dos, hubo muchas violaciones a derechos humanos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Para saber cómo terminar, al final del día terminó quedando esa situación. ¿Sale? Saludos hasta acá. No, Deme un segundito. Voy por papel. sí,
Listo, chicos, ya estoy de vuelta. Vamos a ver, ajá. La ONU no es chistosa, pero es curiosa. ¿Por qué? Porque te dice la ONU, ok, no es lo mismo el reconocimiento que la existencia política del Estado. ¿Por qué? Porque al final del día, la ONU se limita simple y sencillamente a distinguir los dos conceptos de soberanía. ¿Saben? Soberanía interna y soberanía externa. ¿Por qué? Dice, aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, de proveer a su conservación y propiedad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales, que es precisamente la estructura totalmente de un Estado, pero eso es soberanía interna. ¿Sale? Y te dice, el ejercicio de otros derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Pero la ONU en realidad, perdón, la Organización de Estados Americanos en realidad no te dice nada. A ver, ¿cómo que mi límite es el límite del otro estado? Pues es evidente, ¿sale? Tú no puedes, por ejemplo, regular, legislar, organizarte sobre el estado, no sé, sobre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es tu territorio, no forma parte de ti, ¿sale? Y entonces la OEA, la Organización de Estados Americanos, te dice, bueno, nosotros reconocemos que, bueno, nosotros definimos o tenemos en cuenta que el reconocimiento es un acto que no tiene nada que ver, ¿sale? ¿Por qué? Porque el reconocimiento solamente es para efectos de derecho internacional. Si tu estado, por ejemplo, todavía no estás debidamente constituido, pero realizas o tienes actividad internacional, pues a lo mejor ya alguien ya te reconoció. Oye, pero internamente, ¿qué onda? ¿Qué pasa con él? No, no pasa absolutamente nada. ¿Sale? Profesor, Dime. a riesgo de que me comulgue de su clase, es como lo que pasó con Wakanda, es un sistema obviamente bien hipotético, porque estaban reconocidos dentro de la ONU, ¿no? Pero pues dentro del Estado, pues nadie sabía qué pasaba, ¿no? Exactamente. Mal ejemplo. Bueno, mala situación, buen ejemplo. ¿Por qué? Pero sí vamos a tener que pedirle a... ¿Dónde está Carmen por aquí? Ah, sí, ya está Carmen. Vamos a tener que pedirle muy amablemente a Carmen que para el día jueves, traiga ya la ceniza y la espada de plata para hacer la excomulgación de la materia de Derecho Internacional Haya Dira. ¿Sale? ¿Qué fue lo que vi más viable, profesor? No tuvo que tirar tanto la ardilla. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tomar el ejemplo, digo, la ficción de Wakanda, que es precisamente lo que dice lo que dice precisamente la Organización de Estados Americanos. O sea, tú internacionalmente existes, sí, pero tú puedes existir y adentro puedes ser un desmauser completo, ¿sale? Peleas internas, peleas por el trono, rebeliones, etcétera, etcétera, etcétera. Está perfecto, ¿sale? ¿Por qué? Porque internacionalmente tú cumples con tus obligaciones. Adentro no nos interesas, ¿sale? Por eso los Estados americanos dicen, la existencia política es totalmente independiente del reconocimiento de los estados, ¿sí?
puede ser que nosotros todavía formemos parte de los Estados americanos y por aquí nos estemos matando, ¿no? Con una guerra civil. Sí, pero pues internacionalmente seguimos, te digo, teniendo la representación. No me has corrido, no me han expulsado, no me han dicho a la goma, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? No. Ahora sí, ya vamos a entrarle de lleno a los reconocimientos. Hay dos formas de reconocimiento. Reconocimiento político y reconocimiento de hecho o de facto. ¿Sale? El reconocimiento político, ¿sí? Es técnicamente el mejor. ¿Por qué? Porque independientemente de la forma de la estructura que tenga, tiene un control o un dominio sobre los individuos que formen parte de ese Estado. ¿Vale? ¿Por qué? Cuando tú reconoces políticamente a un Estado, quiere decir que sus instituciones, tú les estás viendo que tienen la fuerza suficiente para poder realizar los mandatos de ley. ¿Sale? Mm, Esto es así, o esto se explica, porque anteriormente muchos estados, o porque anteriormente muchos países, sobre todo Estados Unidos, intentaban derrocar a los gobiernos, más no a los estados. Cuando tú tienes cuando tú tienes el control sobre tus ciudadanos, ¿sí? A través de tus instituciones, es más sencillo que te reconozcan políticamente, ¿sí? Que te reconozcan como un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe de tener sobre todo una cuestión llamada paz, mientras que el reconocimiento de los gobiernos no necesariamente se debe dar en momentos de paz, ¿sale? Entonces, el reconocimiento político, aparte de ser una de los mejores, también implica que ese gobierno tiene el poder sobre sus ciudadanos, ¿sale? En cuanto al reconocimiento de hecho, de facto, ¿sí? Implica necesariamente la existencia de dos o más gobiernos, ¿sale? Primera. Segunda, el gobierno de facto no tiene o no cuenta con la legitimidad, ¿sale? Y ustedes me van a decir, bueno, profe, pero ¿qué es la legitimidad, no? O sea, ¿por qué se vuelve tan importante? Es más, nuestro, nuestro viejito tiene muy presente este concepto, ¿eh? De legitimidad. O sea, lo tiene súper aquí al tiro, entendido en todos sus aspectos. Y ustedes, y bueno, no digo que ustedes, ¿no?
pero la mayoría de la gente no se da cuenta de la forma en que él ocupa la legitimidad para esto, para su propio beneficio. ¿Sale? Y ahorita entramos a ese punto. ¿Por qué se requieren dos o más estados? Porque tenemos que tener en cuenta que el hecho de la existencia de dos o más gobiernos dentro de un solo territorio implica un conflicto político. Esto quiere decir que uno fue elegido según los procedimientos establecidos por la norma, mientras que el otro fue establecido precisamente a raíz de un nuevo, ¿cómo llamarlo? De un nuevo mecanismo de elección. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo que sucedió y que hizo este señor precisamente, nuestro actual presidente, que es constituirse como el presidente legítimo del país. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia? No las elecciones, bueno, este tal lo hizo todo el tiempo, pero cuando ganó las elecciones Peña Nieto, ¿no? Exactamente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordemos que él dice, no lo sabemos, son cosas que se arreglan arriba, que él dice que sí ganó la elección, ¿no? Cuando compitió o concursó con Peña Nieto, y los demás, ¿no? Él dice que sí ganó, que él es el presidente, que le robaron el triunfo y después se autoproclama presidente legítimo del país, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿por qué uno que fue elegido conforme a los mecanismos, ¿sí? Está sufriendo mientras que el otro, que fue elegido por el principio de legitimidad, vive de otra manera? Exacto. Por ahí no, se escuchó, Rafa. ¿Qué es la legitimidad? Y es lo primero que debemos entender para poder entender cómo se hace el reconocimiento de facto. Pues la legitimidad es un reconocimiento popular, ¿no? ¿Un qué? Un reconocimiento popular. ¿Ok? Una forma de explicarlo es esa. Es el reconocimiento popular. Ya les empezó a sonar, ¿verdad? A los demás. ¿Qué es lo que hace nuestro querido presidente de la República? ¿Qué hace nuestro presidente? Alborotar el gallinero. Aparte de lo que Parte. dijo Edgar, pues busca el reconocimiento popular, ¿no? A tal grado de que llega a hacer acciones muy significativas como lo que hizo cuando fue la toma, cuando le dijeron que había ganado, ¿no? Que salió a hacer un show allá afuera y que le dieron el bastón de mando, ¿no? Y que ahora con posterioridad a tiempo se lo dio a Claudia, ¿no? Entonces eso Así es es. un simbolismo muy importante para las etnias y con eso está creando, aparte de un vínculo de reconocimiento con ellas, pues también está, pues, con el reconocimiento, ¿no? De las personas indígenas, ¿no? ¿No? Bueno, te diría que sí, pero te digo, bueno, ¿por qué te diría que sí? Porque en efecto, ¿no? O sea, la legitimidad sí tiene que ver en ciertos aspectos con la política, sobre todo la forma en que lo está desarrollando. Pero te digo que no, porque al final del día tú lo estás enfocando a una mala forma de gobierno, que es la sucesión del poder. ¿Sale? ¿Qué es en sí la legitimidad? Lo dijiste bien, es la aprobación del pueblo.
Y eso precisamente es lo que nuestro, perdón, lo que nuestro presidente está realizando. ¿Sale? ¿Cómo que nuestro presidente lo está realizando? ¿Qué hizo con el Tren Maya? Se lo pararon. ¿Qué hizo con el Tren Maya? Lo volvió a hacer, más bien le dio, primero lo cerró por un paro que hubo y luego lo volvió a hacer. Bueno, ¿Pero no sé qué hizo si después de cerrado el Tren Maya? ¿A qué convocó? su berrinche, Aparte, ¿qué eh, convocó? a una reunión, ¿no? Con la gente de Cancún, Para. pues para convencerlos de que el Tren Maya les iba a ayudar y para, ajá, como para que estuvieran de acuerdo de alguna forma y Ok, muy que bien. no iba, él estaba dando como su palabra de que no iba a haber un daño ecológico, este, pues importante, ¿no? Para la subsistencia de las personas mayas y que iban a seguir existiendo los mayas, que no se iban a extinguir. Y antes de todo eso, no se sacó una consulta popular. Sí, pero Ah, no lo tenía bien en orden, pero entonces fue antes. Ujú. Ok. No, es que sí es inteligente ese hombre, la neta. ¿Por qué? Porque él se va a agarrar y va a decir, no fueron por mis decisiones o por los míos, no. Acá está la consulta, se le preguntó al pueblo y el pueblo quiso. Como el pueblo es el que gobierna, con base en el 40 constitucional, y me quieres fincar responsabilidad, Sí, claro, me deslindo. me lavo las manos. ¿Por ciudadanos son qué? como, siento que sus consultas ciudadanas son como de, ay, ya, ¿por qué me están molestando? Porque en realidad voy a hacer lo que quiera, ¿no? Yo siento que esas consultas ciudadanas, aunque sí tienen esa exoneración de culpa, se me hacen una pérdida de tiempo y de dinero, porque muchas personas ni siquiera fueron a ver lo de la consulta. Yo muy bien creo que la consulta ciudadana se hizo para un tanteo de votos por la presunción de reelección, porque hizo dos, ¿no? No me hizo una. Yo no creo que había hecho otra para ver lo de su reelección o para ver si continuaba en el gobierno, una cosa así. No. Estamos hablando ahorita de Tren Maya. Pero sí hizo dos, ¿no, profe? Hizo tres. Ah, lo de la tercera ni me enteré. Qué bueno que no estás aquí, Yadis. Ya, Y este por es, eso no fui, es prevención. el señor ha hecho tres. La del Tren Maya, la de su continuidad en el poder y la de los presidentes. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Esa fue la primera, de hecho, la de los presidentes, ¿no? Ujú. Sí, sí, es cierto. A la de los presidentes se refiere a que si le quitaban ay, se me fue el nombre, El fuero. su fuero. Ajá. No, Sí, para No, que les quitaran el dinero que les daban. Para que exactamente. les ajá, quitaran sí, los... sí, 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 tienes razón, Yadira, sí, sí. Sí, fue para quitarles la pensión presidencial que reciben después de acabado el cargo. Y ves que todo el mundo dijo que sí, y según se las quitó. Bueno, entonces ese es el problema, precisamente. Ya entendieron ahora sí la legitimidad. Ese es el problema del reconocimiento de facto, ¿sale? Que tienes estos dos tipos de gobierno, pero solamente tú, ¿sí?
Tu estado decides con quién haces los acuerdos. Si con el de facto, que es el gobierno que no está centrado en los procedimientos o en los mecanismos, o en el procedimiento, o en el gobierno que está totalmente legalizado, que sigue los procedimientos y las normas. ¿Dudas hasta acá, niños? No, pero vamos bien. Muy bien. Reconocimiento expreso y tácito. Este es más sencillo. ¿Alguien quiere hablar? Ah, Edgar, cierra micro. ¿Está cerrado? No es cierto. Ya lo cerraste. Sale. Este es más sencillo, porque el reconocimiento escrito es precisamente una carta que emite el presidente o la persona encargada del poder, por medio de la cual señala literalmente en esa carta cuál es que ellos reconocen al, al Estado nuevo y al gobierno y a sus instituciones. Es el reconocimiento expreso. El reconocimiento tácito, para este caso, es cuando tu Estado tienes relaciones internacionales o tratados internacionales con ese Estado sin haberle dado ningún documento que diga, oye, yo te reconozco, o sea, no. Oye, tú tienes, por ejemplo, el Estado, vamos a imaginar, Timbuktu, no sé, sí creo que sí existe, pero es ciudad. Vamos a imaginar que es un Estado. El Estado de Timbuktu le dice a México, oye, ¿sabes qué? Mira, nosotros no tenemos, por ejemplo, ¿qué será? Bueno, plantitas de, no tenemos girasoles y queremos girasoles. Este, pero nadie ha dicho nada sobre el estado de Timbuktu. El hecho de que nosotros México, lleguemos con ellos y les digamos, oiga, pues sí estamos interesados en negociar, o sea, queremos hacer un tratado internacional con ustedes. Dice, oye, sí, pero pues eres el primero que está con nosotros, ¿no? El primero Estado que viene con nosotros y nos pide un tratado internacional. No, no te preocupes, México, que no sé qué. ¿Pum? Eso, el hecho de que se entablen esas relaciones comerciales, ya es un reconocimiento tácito. No lo está diciendo de manera clara, pero lo está haciendo a través precisamente de signos inequívocos. Que ¿Cuál sería? La celebración del Tratado Internacional. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Profesor, entonces aquí en el tácito es aceptar que has estado, o sea, firmando un acuerdo o un tratado internacional. ¿O ¿Puedes cómo? repetir? Ya no te escuché nada. Ah, o sea, el tácito es reconocer un estado, ya sea por su forma normativa o a través de un tratado internacional, firmando un tratado internacional. Exactamente. Sí, porque no hay otro tipo de reconocimiento tácito, ¿vale? Porque de otra forma, cualquier otro tipo que tú hagas, salvo que, por ejemplo, no sé, con ese estado, permitan, ¿cómo llamarlo? Ah, se me fue la palabra. Ok, reestructuro la idea, lo que me acuerdo. Técnicamente, con un estado, con un reconocimiento tácito, que es la firma de los tratados internacionales, es como los estados obtienen vida a nivel internacional, porque hay una teoría precisamente de reconocimiento de los estados que dice que si bien es cierto, no es necesario que, no me hagan mucho caso, pero creo que es la teoría de Wilfred, que dice que los estados, con el simple hecho de tener relaciones internacionales con otros estados, ya con eso es más que suficiente para alcanzar el reconocimiento internacional, ¿sale? Que no es necesario ningún acto protocolario, ni ninguna carta, ni ningún tipo de otro, como dicen, y reitero, salvo que se los corrija,
La teoría de Williams de reconocimiento de estado, que ellos dicen que sí, que puedes enviarle una carta formal donde le dices yo te reconozco como un estado, ¿sale? Eso es lo que digo, más palabras menos, la teoría, sí, le reitero, o sea, porque corregimos los nombres, la de Wilfred y Williams, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Sí, sí. Ok, tenemos mensajes nuevos, mensajes nuevos, mensajes nuevos. Pues bueno, chicos, de mi parte sería todo para que pueda entrar la señora a hacer su actividad. Nos vemos el jueves. Sí, ¿verdad? Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, chicos, a las 8 de la mañana, ¿sale? Sí, profe, nos vemos. Cuídense, bye. Bye, Gracias, bye. hasta luego.